Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada a manera de titulares. Consejo de Estado aprueba decretos leyes sobre transacciones en divisas, educación financiera y asociación entre entidades empresariales estatales y privadas. Cuba denuncia como un acto de piratería internacional el asalto del buque petrolero venezolano en el Mar Caribe por Estados Unidos. UNESCO entrega de forma oficial a Cuba la certificación que acredita al son cubano como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Iniciamos ya con las informaciones. El Consejo de Estado celebró la sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre. Sus integrantes recibieron una actualización sobre la marcha del proceso de estudio y análisis del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. También se aprobaron 3 nuevos decretos leyes. Con los detalles, el colega Enrique Moreno Jiménez. Una actualización de la marcha del proceso de estudio y análisis del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía que se desarrolla en el país entre el 15 de noviembre y el 30 de diciembre, recibieron los integrantes del Consejo de Estado en su sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre, encabezada por el presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández, y con la participación en el Capitolio Nacional del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del primer ministro, Manuel Marrero Cruz. Esteban Lazo significó la importancia de esta consulta popular como un ejercicio aportador y de construcción colectiva, y la relevancia de constatar la marcha de sus resultados en esta etapa, tras haber evaluado previamente por el Consejo de Estado a profundidad el cumplimiento de la implementación de los 10 objetivos generales del programa de gobierno, mediante la rendición de cuentas de sus respectivos responsables en las sesiones ordinarias de este órgano efectuadas en los meses de octubre y noviembre. En la jornada, el Consejo de Estado aprobó los decretos leyes sobre las transacciones en divisas en la economía nacional, de la educación financiera y de la asociación entre entidades empresariales estatales y privadas. Por otra parte, los integrantes de este órgano evaluaron, previo a su presentación en el venidero 6º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los proyectos de ley de reducción excepcional del actual periodo de duración del mandato de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular y General de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como los aspectos relativos a la actualización del cronograma legislativo para el año 2026. También aporta a la medición de la ciencia. Se define un grupo de indicadores y de responsabilidades para todos los componentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación. En la sesión ordinaria, este órgano aprobó además realizar el ejercicio de control y fiscalización a la Aduana General de la República, proceso que será dirigido por la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interior del Parlamento cubano, con la participación también de los diputados de la Comisión de Atención a los Servicios, y que abarcará el cierre del año 2025 y se desarrollará en el primer trimestre del año 2026. Por último, el Consejo de Estado aprobó reajustar el programa del 6º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura y desarrollarlo solamente el día 18 de diciembre mediante videoconferencia, teniendo en cuenta la compleja situación del país. Con la publicación del nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisas en Cuba, se prevé incrementar los ingresos en divisas y su uso más eficiente. Esta nueva forma de operar en divisas por parte de los exportadores y otros actores que las ingresan se contempla como parte del programa de estabilización macroeconómica del país y del programa de gobierno para eliminar distorsiones y reimpulsar la economía. Amplía la periodista Esther Lilian González. Para promover el incremento de exportaciones, contribuir al ordenamiento de los flujos monetarios, crear mejores condiciones para que los actores económicos cierren ciclos productivos y se encadenen entre sí, así como la atracción de inversión extranjera directa, se ha aprobado un nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de las divisas, conformado por un decreto ley y 4 normas complementarias, una del Ministerio de Economía y Planificación y 3 del Banco Central de Cuba.
La aprobación del nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de las divisas contribuye a mejorar la balanza comercial, equilibrar las necesidades de financiamiento del país con las fuentes disponibles y aplica a personas jurídicas cubanas, extranjeras y mixtas y personas naturales que realicen actividades productivas, también contratos de asociación económica internacional, proyectos de desarrollo local, de cooperación internacional y organismos internacionales. Esta norma establece cómo un actor de la economía puede acceder a divisas. Segundo, establece también cuáles son los compromisos a partir de ese acceso a la divisa, él tiene con la sociedad. Esta norma tiene también la importancia de que está dejando fijado un concepto, y es que las transacciones en divisas en el país se autorizan de manera temporal, en tanto las condiciones del país así lo requieren. Está fijando un concepto de temporalidad porque no hemos para nada desechado el objetivo de, en algún momento, cuando las condiciones lo permitan, pues poder recuperar un entorno monetario donde el peso cubano sea realmente el centro del sistema monetario y financiero. Según el ministro de Economía y Planificación, este nuevo mecanismo brinda mayor autonomía al empresariado cubano, posibilita que los exportadores puedan disponer oportunamente de los recursos necesarios y abre nuevas posibilidades a los actores económicos para que se encadenen con el sector exportador. Según la resolución, el MEP establece quiénes son los actores económicos que operan con cuentas en divisas y en todos los casos el Banco Central de Cuba emite la licencia correspondiente. Nos da la posibilidad de ordenarnos en la economía y entre todos los actores de la economía, con beneficios que tienen también los actores de la economía con esta norma, pueden desatarse las fuerzas productivas, quitar trabas al funcionamiento de la economía y desarrollarnos. El mecanismo establece diferentes coeficientes de retención de divisas para beneficio de las entidades, de forma que le permita al menos una reproducción simple de su actividad y establece la asignación de capacidad de acceso a la divisa ACAT, que otorga la posibilidad de comprar divisas de la Caja Central con pesos cubanos, aplicando el tipo de cambio oficial vigente el día de la operación. Hay una segunda norma que establece el Banco Central de Cuba, que se refiere a todo el mecanismo y procedimiento para que una vez que se ha decidido asignar determinado nivel de divisas a actores económicos que no generan esas divisas y que las requieren para, por supuesto, actividades priorizadas por el país, pues esa asignación se lleva a cabo a partir de un instrumento que hemos llamado asignación de capacidad de acceso a las divisas. Esa es, vamos a decir, el compromiso que adquiere la Caja Central del Estado con ese actor económico al cual se le han asignado determinados recursos en divisas para que pueda ejecutar esa operación para la cual se le han asignado esos recursos. Entre los beneficios para las empresas estatales y las formas de gestión no estatal están la posibilidad de realizar de manera efectiva pagos al exterior desde cuentas en bancos cubanos. Ello permite una mayor seguridad en el resguardo de sus recursos y la disminución de costos asociados al mantenimiento y utilización de cuentas en el exterior. El nuevo mecanismo no implica cambios en la operatoria actual de las cuentas de las formas de gestión no estatal y crea las condiciones para que puedan participar en un mercado cambiario oficial. A través de esta norma se pueden encadenar los diferentes actores de la economía, porque tienen relaciones en divisas siempre y cuando estén dentro de los sujetos de la norma. Pero aquellos que no son sujetos a esa norma se van a encadenar a través de la utilización del mercado cambiario, porque la tasa de cambio es lo que los va a permitir. Uno que está en esta norma o es sujeto a esta norma tiene acceso a las divisas, se va a encadenar con alguien que nada más que funciona en pesos, vende sus divisas al mercado cambiario y con esos pesos se encadena en pesos con los precios que
tiene ese otro actor de la economía que no está en este esquema de divisa. De forma tal que no se estén transfiriendo costos diferentes entre dos actores de la economía que requieren un servicio o una actividad monetario mercantil. Por lo cual estas normas surgen en paralelo todas y se ponen en vigor, entran en vigor de manera homogénea, y es lo que crea el ecosistema completo para que las relaciones monetario-mercantiles en nuestro país, ya sean en pesos o en divisa, tengan conexión. ¿Cómo? A través del mercado cambiario. El objetivo principal de todas estas normas es propiciar y crear mejores condiciones para incrementar los ingresos en divisas del país, y ese es el objetivo principal de este momento de la economía. Las medidas propuestas están encaminadas a restablecer el correcto funcionamiento de las cuentas en divisas en poder de las personas jurídicas y naturales. Ello debe constituir un primer paso para traer de vuelta los flujos en divisas que hoy circulan fuera del sistema financiero cubano. Este nuevo mecanismo y la futura implementación del mercado cambiario forman parte del programa de estabilización macroeconómica del país y del programa de gobierno para eliminar distorsiones y reimpulsar la economía. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. En Cuba Visión Internacional nos acercamos con agudeza visual a las realidades del mundo actual. Buscamos antecedentes y perspectivas de los sucesos que son noticia a nivel global. Todo esto y más lo puede encontrar en Mundo 2020, solo por Cuba Visión Internacional. Y ya de vuelta le informamos que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó su apoyo a Venezuela ante el asalto a uno de sus buques petroleros en el Mar Caribe, perpetrado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Desde su perfil en la red social X, el mandatario expresó que esto constituye un acto de piratería violatorio del derecho internacional y una escalada en la agresión contra ese hermano país. La delegación cubana que participa en la Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz de Nuestra América emitió también una declaración que condena este nuevo y gravísimo paso en la escalada de agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, cuando acaba de anunciarse la llamada Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense que reivindica 200 años después de su gestación la abominable doctrina Monroe a partir del llamado Corolarios Trump. El comunicado cubano convocó a movimientos y organizaciones de la región y del mundo a sumarse a la denuncia de esta infamia. La Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz de Nuestra América concluyó con un llamado a la unidad continental frente a las amenazas de Estados Unidos. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó el ejemplo de Cuba en la defensa de su soberanía durante más de 6 décadas de hostilidad. Vuelven las voces de América Latina y el mundo a levantarse por la paz. Ha sido el sentir de los más de 1000 participantes en esta Asamblea de los Pueblos, que concentró en Caracas a representantes de organizaciones de 50 países, incluido Cuba. En sus palabras de agradecimiento, la vicepresidenta ejecutiva de la Nación, Delcy Rodríguez, reiteró que la amenaza de agresión que se gesta sobre su país es también contra todos los pueblos que no se subordinan a Estados Unidos. Hoy los Estados Unidos exhiben 2 características fundamentales en su política exterior. La primera de ellas, la violencia militar. Y la segunda tiene que ver con las agresiones económicas, que es lo que nosotros llamamos, William, el pentágono económico, que es el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, o mejor dicho, de las sanciones ilegítimas e ilícitas en la vida de los pueblos. A pesar de los llamados a cerrar el espacio aéreo venezolano y la salida de operaciones de varias líneas aéreas, hasta la capital han llegado activistas también de Estados Unidos. Demandan la salida de las fuerzas militares en el Mar Caribe y la eliminación de los bloqueos que limitan el desarrollo de nuestros pueblos. Más del 70% de la población de Estados Unidos está en contra total a esta guerra, a todos los ataques, a las sanciones y a las intervenciones ilegales que están pasando contra la revolución bolivariana. Igual
como la mayoría de nosotros estamos en contra del bloqueo contra Cuba, desde que Cuba sigue en la lista terrorista injustamente. En la sesión de clausura, un abrazo también a la causa palestina. Los presentes denunciaron el genocidio sistemático que comete Israel contra su población civil. El caso de Palestina es un caso icónico de los que estamos viviendo más recientemente, de cómo el imperialismo estadounidense ha tratado con su aliado estratégico en la región, el régimen sionista de Israel, ha tratado de no solo someter a los pueblos a través de las bombas, de la amenaza directa, la agresión directa, sino también a través de la guerra cognitiva, tratando de generar matrices de opinión que tienden a que trates de rechazar al oprimido. El arte como expresión que une a los pueblos también tuvo su presencia en este encuentro. Es la muestra de que la identidad de las naciones amenazadas por la colonización cultural es y debe preservarse como símbolo de resistencia. Cada quien desde su idiosincrasia marcó la esencia que define su pensamiento bajo la guía de los próceres que aún mueven sus acciones. Aquí estoy, machete en mano, aquí está el pueblo cubano, ahí está mi Cuba entera. Concluye así la Asamblea de los Pueblos, plataforma con la certeza de contribuir a la paz y la soberanía de las naciones. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. En esta emisión nos acompaña la máster en ciencias, Ginelis Bermúdez. Bienvenida. Saludos, es un placer compartir con ustedes la información meteorológica. Una zona frontal se ha disipado sobre el estrecho de la Florida, también el sudeste del Golfo de México, y se ido extendiendo hacia las Bahamas, y a su paso ha dejado solo aislados chubascos y lluvias a zonas de la costa norte. La marcada influencia de las altas presiones impone una masa de aire mucho más seca y estable. Algunos chubascos y lluvias en localidades de la región oriental del país relacionado con un flujo algo más húmedo relacionado a una vaguada superior sobre el oriente cubano. Para las próximas horas, los vientos del nordeste estarán trayendo nubosidad baja desde el mar hacia zonas de la costa norte del oriente del país, donde estarán ocurriendo aislados chubascos y lluvias de manera ocasional. El pronóstico del tiempo para las próximas horas en los destinos turísticos de la región occidental estará amaneciendo con sol y algunas nubes, baja la probabilidad de lluvia durante gran parte del día, con temperaturas que se mantienen con poca variación, mínimas entre 20 y 22 grados Celsius y máximas entre 26 y 29 grados Celsius. En la región central del país, un amanecer parcialmente nublado, se nublarán ocasiones en Playa Santa Lucía, con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias más escasos en el resto del territorio central, máximas entre 27 y 29 grados Celsius. En el oriente del país estará amaneciendo parcialmente nublado y se nublarán ocasiones en zonas de la costa norte con algunos chubascos y lluvias. Serán escasos en el sur oriental con temperaturas que también se mantienen con poca variación, máximas entre 29 y 31 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicí. A las 6:23 de la mañana se pondrá a las 5:58 pasado meridiano por el Cabo de San Antonio y comienza la fase de cuarto menguante. En resumen, para las próximas horas, aislados chubascos de manera ocasional en zonas de la costa norte de la región oriental. Usted continúe en Cubavisión Internacional. Gracias, Ginelis. Y como parte de las labores de apoyo destinadas a los damnificados por el huracán Melissa, fueron donadas 14 toneladas de medicamentos, alimentos, ropas y artículos de primera necesidad a la provincia de Santiago de Cuba, proveniente de la Martinica. En un gesto de apoyo humano arribó a Santiago de Cuba un donativo de 14,5 toneladas procedente de Lamentín, destinado a los damnificados por el huracán Melissa. Los donativos que traemos aquí, que son de parte del pueblo martiniqueño, tenemos productos, alimentos, medicamentos y material médico. Y también material de construcción. También tenemos algunos artículos que están destinados a niños pequeños. Tenemos también muchos productos de higiene que están destinados al pueblo santiaguero. Este donativo sin dudas viene a paliar
la situación tan compleja en que ha quedado nuestro municipio tras el paso del huracán Melissa. Con un impacto trataremos de que los medicamentos lleguen principalmente a nuestras instituciones de salud y que a través de ellas, por supuesto, van a ir llegando a la población, y los otros recursos estaremos dirigiéndolos con mayor énfasis en algunas instituciones sociales, y de manera dirigida llegaremos a algunas comunidades distantes que han sido muy afectadas con el huracán. Yo creo que lo menos que podríamos hacer es mandar un gran agradecimiento a todos los martiniqueños que de una manera desprendida, una vez más, están apoyando a nuestro pueblo en esta situación tan compleja. Este donativo simboliza no solo el alivio material para quienes han perdido tanto, sino también el compromiso de acompañar a Santiago de Cuba en su proceso de recuperación a 30 años del establecimiento de los lazos de cooperación. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. Al regreso, informaciones deportivas. Mantenga la sintonía. Tiempo para los deportes en esta emisión. Los atletas más destacados del año en Santi Spíritus fueron seleccionados por el Círculo de Cronistas Deportivos de la UPEC y autoridades deportivas de esa provincia. Veamos. El boxeador Alejandro Claro y la tiradora Lisbeth Hernández, junto a Osniel Margarejo y Lianet García de voleibol, fueron los mejores deportistas en disciplinas individuales y colectivas, respectivamente, en Santi Spíritus. Los votos para el novato del año los mereció el saltador de longitud Jorge Odelín, mientras que el mejor equipo resultó el de voleibol masculino de primera categoría. El tiro con arco concitó las aprobaciones en deporte individual y el polo acuático en deporte colectivo. El acontecimiento del año lo aportó Frederick Cepeda, autor de varias marcas absolutas en series nacionales. La nómina de las 10 luminarias se la formaron el boxeador Jorge Cuellar, Diorges Escobar de gimnasia artística, Lietis Arcia de béisbol 5, el futbolista Samuel Rodríguez, Brian Cantero de Taekwondo y los peloteros Frederick Cepeda y Yanquiel Mauriz. De acuerdo con el criterio de la prensa especializada y las autoridades deportivas, en la selecta lista se incluyeron a Anamalia González de softball, el martillista Ronald Mencía y el ciclista Ricardo Delgado. En la categoría juvenil, los deportistas espirituanos más sobresalientes resultaron la arquera Alejandra Morera y Diosber Hernández de salto alto. En esta edad se incluyeron a Abraham Pérez de tiro con arco, el pistolero Carlos Herrera y los peloteros Yocay Jiménez, Frederick Cepeda Echemendía, Leandro Pérez, Jesús López y Leandro Forteza. El resto de los mejores juveniles de Santi Spíritus en el 2025 fueron Giorvis Domínguez de atletismo, Brian Valle de voleibol y la ciclista Eiseli Rodríguez. La judoka Yadira Ramos de Lanzoc mereció los máximos elogios entre los atletas con discapacidad. En la tradicional encuesta se seleccionó al entrenador de base y del alto rendimiento con resultados más notables, el mejor profesor de educación física, activista y árbitro nacional e internacional. Randy Vasconcelos, Cuba Visión Internacional. Concluyen así los deportes y avanzamos con informaciones culturales. La presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba, Sonia Pérez, recibió la certificación que acredita la inclusión del son cubano en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sobre la relevancia de esta decisión de la UNESCO en aras de preservar la identidad cubana, nos comenta la periodista Claudia Lugo. La práctica del son cubano quedó inscrita oficialmente en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este reconocimiento reafirma su papel como elemento esencial de la identidad cultural nacional y como una de las expresiones más robustas del patrimonio musical de la isla. La decisión fue avalada por un expediente elaborado por los portadores del género, con el acompañamiento del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, el Instituto Cubano de la Música, el Consejo Nacional de Casas de Cultura y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Nacido en la región oriental de Cuba y popularizado en La Habana desde la década de 1920,
Gracias a la radiofusión comercial, el son se caracteriza por su hibridación de músicas africanas e hispanas y ha extendido su influencia al mundo entero. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2012 y ahora se suma a otras expresiones reconocidas por la UNESCO, como la rumba, el punto cubano, la tumba francesa, las parrandas del centro de Cuba y el bolero. La presidenta del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, Sonia Pérez, destacó que la noticia será festejada como un homenaje a la creatividad y la alegría de todo un pueblo, y como reconocimiento a los soneros de Cuba y del mundo que han mantenido viva esa tradición. Con esta declaratoria, el son se reafirma como pilar de la cultura cubana y símbolo de mestizaje artístico, en un impulso para su preservación futura y como legado universal de la música popular. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía.